La tecnología solar fotovoltaica está de moda en España. Probablemente estamos viviendo el mejor momento de su historia en nuestro país y además estamos liderando la transición energética a nivel europeo. Por lo tanto, estamos hablando de una tecnología que tiene todavía muchísimo potencial, muchísimo futuro, pero que ya está más que consolidada en nuestro país y en parte es gracias al tejido industrial que tenemos en España. Las cifras de crecimiento de la fotovoltaica el año pasado así lo demuestran. En 2022 incorporamos a nuestro sistema eléctrico 8.300 megavatios de nueva potencia renovable, de los cuales más de 4.000 fueron fotovoltaicos y de estos más de 4.000 fotovoltaicos, unos 2,6 gigas aproximadamente correspondieron al segmento de autoconsumo. Todo esto en parte es gracias al gran tejido industrial que tenemos en España, que puede cubrir prácticamente toda la cadena de valor de lo que es un proyecto fotovoltaico, tanto a nivel de autoconsumo como a nivel de grandes parques solares. Y ese es precisamente el motivo por el que hoy estamos lanzando este foro de la industria fotovoltaica española, para reforzar y para destacar esa imagen de la alta competitividad que tienen las industrias españolas que se dedican al sector. Te doy la bienvenida a este foro donde vamos a estar entrevistando a empresas del sector, donde vamos a estar haciendo debates sobre tendencias y desafíos de la fotovoltaica en los próximos años, pero sobre todo destacando esa imagen de la industria fotovoltaica española. Así que sin más, doy paso a la primera presentación de este foro, que va a estar a cargo de UNEF y donde su director técnico, Héctor de Lama, nos va a presentar los datos que refuerzan esa imagen de lo importante y lo potente que es la industria fotovoltaica española. Bien, pues hola a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Y os voy a hablar de la cadena de valor de la fotovoltaica en España. Y bueno, la verdad es que en España tenemos mucha suerte porque somos un país con una dilatada experiencia en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos eh, y también la fabricación de muchos de sus componentes. Entonces, en UNEF tenemos muchísimas empresas asociadas que trabajan en todas las fases del desarrollo de un proyecto, ¿no? Desde el desarrollo inicial y la ingeniería hasta el final la operación y el mantenimiento. Pero es verdad que en España, aunque tenemos mucha experiencia en todas estas fases del desarrollo de proyectos, eh, hay una parte en la que todavía tenemos que reforzarnos bastante, que es la fabricación. Pero en la fabricación eh, también tenemos algunas empresas que fabrican muchos de los componentes de las plantas fotovoltaicas y también de las instalaciones de autoconsumo. Eh, Tenemos algunas empresas de módulos, también tenemos eh, empresas de seguidores, de estructuras, de inversores, de otra paramenta, de transformadores y de baterías. Y entonces, bueno, de módulos tenemos empresas como Artesa, Modern Assembly, eh, Onyx Solar, eh, y de seguidores tenemos como PVH, Soltec, en estructuras pues conocemos todos a los Insolar, también Praxia, PVH. En inversores, Ingeteam, somos famosos, Gema Energy. Como vemos, tenemos de todas las partes, tenemos muy buena experiencia. eh, y de baterías también, Ampere Energy, Cegasa. Um, y entonces, en total, de todo lo que es el desarrollo de componentes de una planta fotovoltaica, en total en España, si sumamos todos los componentes que se pueden adquirir para el desarrollo de una planta en España, pues en total se puede llegar hasta el 65% del coste de la planta, eh, comprado en España. Eh, y bueno, todo esto genera mucho empleo en todas las fases del proyecto, desde el inicio en el que se hace el diseño, pero luego también más parte, quizás el project planning es la parte que menos
intensiva es en mano de obra. Pero después toda la fabricación y el procurement también genera bastante empleo, el transporte, por supuesto, eh, toda la instalación de los módulos y la conexión a la red, y la instalación de los instructores y los seguidores, y por último la operación del mantenimiento. La operación del mantenimiento que siempre parece, bueno, que genera poco empleo, pero claro, hay que considerar que es a lo largo de toda la vida útil. Entonces, aunque una planta quizás, pues bueno, pongamos una planta de 100 megas, genera 300, 400 empleos en la fase de construcción y luego la fase de operación y mantenimiento genera bastante menos. Eh, Como hay que tener en cuenta que es a lo largo de toda la vida útil de la planta, pues al final es bastantes horas de trabajo. Eh, y esto sería todo lo que tengo preparado. No sé si es quizás demasiado breve o quieres que me extienda en alguna parte. Está muy bien, Héctor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, me gustaría preguntarte algunas cositas, ¿no? Porque me llamaba la atención, evidentemente, el grandísimo número de empresas que tenéis ya asociadas en UNEF. ¿En cuánto estáis más o menos ahora ya? Creo que estamos en 750, 780, puede ser. No sé si es difícil saber ahora después de Genera, pero vamos, Sí. quizás 780 o así. ¿Habéis notado un boom de nuevas empresas que se incorporan a la asociación últimamente? Sí, en los últimos 2 años ha sido, vamos, muchísimas empresas están asociando, muchas más empresas nuevas, pequeñas, pero también empresas grandes de otros países que empiezan a trabajar en España. Y bueno, lo primero que hacen es pues contactar con UNEF para enterarse un poco, pues, bueno, de cuál es la situación del sector, de toda la legislación, de todo lo que puede interesarles también contactando a nosotros para saber dónde hay otras empresas de la cadena de valor, ¿no? Por ejemplo, quizás promotores que buscan ingenierías o quizás empresas de mantenimiento que buscan operadores, vamos, propietarios de plantas. Claro, podemos quitar, si te parece, la presentación, Ujú, porque estaba bastante claro y yo creo que probablemente lo más interesante es ese 65% del coste de un parque fotovoltaico que lo podemos ujú, cubrir con empresas españolas, ¿no? Que son las ujú, protagonistas de de este foro que estamos lanzando hoy sobre la industria fotovoltaica en España. No sé qué ujú, previsiones manejáis vosotros para 2023 y 2024. Hay muchos cambios normativos, pero oye, ujú. el sector industrial siempre da una visión muy buena de cómo está. ¿Cómo lo veis vosotros, Héctor? Pues nuestra visión es muy positiva, sobre todo parece que la Unión Europea tiene bastante claro que quiere que haya más fabricación en el territorio comunitario eh, bueno, algunos de los componentes, la fabricación de algunos de los componentes es muy intensiva energéticamente, ¿no? Entonces, qué mejor que instalar esas fábricas de paneles, pongamos, en un lugar como la península ibérica, como España en el que la electricidad puede ser muy barata, ¿no? Y además, de esa manera nos garantizamos que la fabricación misma de los paneles también tenga el mínimo, las mínimas emisiones, ¿no? Estaba comprobando el otro día en un informe de una agencia, de la Agencia Internacional de la Energía, Ujú. que bueno, los paneles durante su fabricación, al fabricarse muchos de ellos en China, y tener un mix eléctrico bastante, en el que el carbón tiene una participación importante, pues bueno, tienen ciertas emisiones. Por supuesto, a lo largo del primer año estas emisiones, los paneles fotovoltaicos las compensan. Pero en el caso de España serían menos de un tercio, bastante menos. Entonces, fabricar aquí pues, podría ser bastante asequible porque la electricidad ya vemos que cada vez lo es más. Me refiero en proporción a Claro, sí, nuestros sí. compañeros europeos, eh, no en referencia a 2019, por ejemplo. Y entonces dentro de Europa somos un mercado muy competitivo en cuanto a precios de energía y además es una forma de asegurarse que toda la cadena de valor es verde de la cuna a la tumba, como dicen Claro. quienes trabajan. Además, tiene todo el sentido del mundo que si estás fabricando un producto que es clave para la transición energética, lo hagas consumiendo electricidad renovable, ¿no? O siendo lo Eso menos es. contaminante posible. En España tenemos varios proyectos, no solo de fábricas de paneles solares, ¿no? Hay proyectos de gigafactorías en Valencia.
No sé si hay Ujú. algún otro más que vosotros estáis viendo muy de cerca desde UNED. Bueno, hay varios, pero uno nunca sabe, pues bueno, siempre hay ciertas incertidumbres hasta que Claro, no se ponen de verdad a desarrollarlos. Entonces desde luego hay varios. Yo no me atrevo a decir aquí, si se van a llevar a cabo o no, claro. claro, cuáles confío yo, por un lado, en cuáles está más seguro NEF y por otro lado, en cuáles estoy más seguro yo. Por momentos yo me muestro muy cauto, pero desde luego hay proyectos muy prometedores y desde luego, bueno, lo vemos con la fábrica de Sagunto, que quizás es el que está más avanzado, eh, que bueno, es muy interesante, ya no solo que el mix eléctrico es muy renovable, sino que puedes directamente conectarte a una planta fotovoltaica. Lo vemos también con la fábrica de diamantes que se está construyendo en Trujillo y eso es muy interesante, ¿no? Porque te garantiza que esa electricidad es de origen verde y que es muy asequible. Entonces, bueno, pues de esa manera eh, vemos cómo podemos ser muy competitivos industrialmente y además generar un empleo inducido, no solo un empleo directo o indirecto, sino un empleo inducido en otras actividades que pasan a ser posibles gracias a combinarse con fotovoltaica. Antes de terminar esta presentación y esta charla contigo, Héctor, me gustaría también tocar dos temas que son bastante importantes y bastante interesantes, porque cuando hablamos de fotovoltaica, no solamente hablamos de la generación a gran escala, hay dos segmentos sumamente importantes. En primer lugar, el autoconsumo, que ya el año pasado registró un crecimiento récord, pero en segundo lugar también la necesidad de la fotovoltaica para producir hidrógeno verde, que va a ser un vector Ujú, energético con cada vez más importancia. ¿Qué ujú, previsiones tenéis de autoconsumo y cómo ujú. veis la parte del hidrógeno verde? Ujú. Bueno, pues las previsiones de autoconsumo es que en este año 2023 sigan aumentando. Quizás en los últimos años han aumentado en un 100% o más de un 100% cada año. Es difícil mantener esa velocidad de crecimiento en 2023 porque, bueno, pues sobre todo hacen falta más instaladores, hace falta que se dé formación a más instaladores. Es un poco donde podemos ver el cuello de botella en autoconsumo. Entonces, bueno, pues va a seguir creciendo en 2023, eh, pero que quizás no en un porcentaje similar, en gigas sí, pero quizás en un porcentaje similar no que en años pasados. Claro, Entonces, yo creo que sí que va a haber, se van a instalar más gigas de autoconsumo en 2023 que en 2022. Y eso ya es increíble porque en claro. 2022 hemos llegado a más de 2 gigas. Entonces, solo mantenernos creo que sería un éxito y yo creo que se puede ser ambicioso y decir que puede Claro. incluso aumentar un poco más Claro, yo creo que la es un potencia poquito instalada. irreal, ¿no? Creer que el crecimiento va a seguir siendo exponencial porque llega un momento donde es Claro, tal inviable cual. a nivel, como tú dices, de instaladores o de técnicos que necesitas y de capacidades. Pero a lo que aspiramos, supongo, al sector es a tener un crecimiento estable, que esa ya es la Eso gran es, noticia. eso es. Ujú. Sí, sobre todo el autoconsumo se está consolidando como una opción muy viable pues, para familias, para negocios, para industria y cada vez hay más ejemplos de casos de éxito, de casos que funcionan, que hacen que mucha gente pues ya no tenga, o sea, ya se les quite el miedo, ¿no? Entonces, Claro. incluso empezamos a ver cómo hasta ahora el autoconsumo colectivo ha sido un reto, ha sido complejo su despliegue, pero cada vez vemos que va arrancando poco a poco y entonces esperemos que si se liman un poco las distintas dificultades que puede haber, un autoconsumo colectivo siempre es más complejo que una vivienda individual o una nave industrial. Quizás lamiendo esas perezas podemos conseguir que durante los siguientes años haya un muy buen progreso, una consolidación del autoconsumo como algo que, bueno, pues con todos los años se añade cierta capacidad en autoconsumo que complementa la capacidad que se suma en plantas en suelo. Claro, ese es precisamente el autoconsumo colectivo, el que todavía nos tiene así un poquito más preocupados por dificultades que también a veces son entendibles, ¿no? Como por ejemplo, Ujú. pues en edificios muy grandes donde hay 100 vecinos, poner de acuerdo a los 100 vecinos para cometer un proyecto de este tipo, oye, a veces tiene una dificultad que es muy natural y todavía Claro. tenemos esa labor, ¿no? De dar a Ujú. entender, de que todo el mundo sea consciente de las ventajas que tiene y de la necesidad, sobre todo. Y no sé si del Ujú. hidrógeno renovable me querías comentar alguna Sí, cosita. sí, el hidrógeno al final, para que el hidrógeno renovable sea una opción viable para descarbonizar pues una variedad de sectores, eh, pues al final tiene que producirse con energía barata. Y la energía más barata es la La fotovoltaica. fotovoltaica. Entonces, por supuesto,
se puede dividir la fotovoltaica con otras cosas y así conseguir más horas, horas por la noche. Entonces, pues para plantas hibridadas parece una opción muy interesante, sobre todo también en lugares de la red que se observan congestiones. Bueno, pues al final el coste de oportunidad de la electricidad que no puedes inyectar en la red es cero, porque Ya, o es eso o tirarla. Entonces, en ese caso, pues salen claras las cuentas, ¿no? claro, Es una forma de que el OPEX de un proyecto de hidrógeno pues es muy bajo. Y claro. entonces estamos viendo que, bueno, como se está añadiendo mucha capacidad renovable, la fotovoltaica es muy barata. En España tenemos mucha eólica, entonces se pueden combinar y yo creo que los resultados pueden ser muy interesantes. Es interesante, existen muchas estimaciones de cuánta, qué cantidad, qué peso de hidrógeno hace falta, ¿no? Producir en España para poder pues conseguir, o sea, realizar una transición ecológica bueno, satisfactoria, ¿no? Descarbonizar muchos sectores. Pero antes de descarbonizar otros sectores, hay que darse cuenta que es que por el momento España consume 500.000 de toneladas de hidrógeno. Y el hidrógeno pesa muy poco. Entonces, Sí, 500.000 de toneladas es bastante, es bastante. Y ahora mismo ese hidrógeno viene sobre todo es lo que se llama hidrógeno azul. Es hidrógeno que viene del gas. Y bueno, es hidrógeno que viene del gas, viene de otros países. Al no producirse aquí, eso empeora nuestra balanza claro. exterior, nuestra balanza de pagos. Al final son importaciones energéticas, que es donde más déficit comercial tiene España. Y entonces, ya a nivel incluso de estrategia económica de nuestro país, producir hidrógeno aquí, pues es muy buena idea, porque eso, ayudamos a descarbonizar todos los sectores y es un impulso a nuestra economía muy fuerte. Además, bueno, pues es también una forma de generar empleo en toda la España rural. eh, y entonces, pues yo creo que también puede ser muy interesante. Luego Sí, ya aprovecho que me has por dado supuesto, claro, adelante. un momento porque ahí siempre que se habla de hidrógeno la gente dice, "Ah, es que consume mucha agua". Realmente no es así del todo. O sea, el hidrógeno por cada metro cúbico de agua que conviertes en hidrógeno sale mucho menos hidrógeno que una tonelada de agua, te sale en torno a una parte entre 9 o una décima parte, digamos, ¿no? Por Ujú. redondear. Pues claro, ahí tienes muchísima energía almacenada, ¿no? Entonces, si lo comparas con casi cualquier otro uso que requiera agua, desde una central térmica, que consumen agua, porque al final Claro, para tienen, refrigerar. Ujú. eso es. Eh, Hasta cualquier sector eh, agrícola que incluso con goteo que consume mucha menos agua, pues el hidrógeno consume órdenes de magnitud similares o menores incluso, ¿vale? Ujú. Entonces, yo hacía los cálculos hace poco de una planta fotovoltaica, lo que llueve sobre la misma es más, ese agua es más que el agua necesaria para transformar en hidrógeno toda la producción de esa misma superficie de fotovoltaica, de esa misma planta, ¿no? Entonces, solo con recoger la lluvia ya te vale. Mm. Entonces, eso simplemente quería aclarar que no consumen tanta agua porque es muy energéticamente denso. O sea, con muy poca masa de hidrógeno puedes almacenar, o sea, tienes almacenada ahí mucha energía. Interesante dato, Héctor, y nada, te agradezco evidentemente que lo compartas, porque todos estos datos al final son importantísimos, tanto para dar más a conocer la fotovoltaica y sus ventajas, como en este caso, por la pregunta que te hacía, por el hidrógeno verde y todos esos proyectos y todo ese movimiento que hay en torno a este vector energético, que bueno, parece estar destinado a suplir en cierta parte el consumo de gas natural en España y en toda Europa prácticamente. Pues Héctor, muchísimas gracias por la presentación por parte de UNEF, por representar al gremio más importante de la fotovoltaica en España y por tu tiempo, evidentemente. Pues muchas gracias a vosotros y hasta otra. Perfecto. Gracias, Héctor. Espero que os haya parecido interesante esta charla que hemos mantenido con Héctor de Lama de UNEF y esa presentación de los datos que ejemplifican lo bien que está la industria fotovoltaica en España. Y ahora vamos a continuar en este foro con una serie de entrevistas a algunas de las empresas más importantes precisamente del panorama fotovoltaico nacional.
y además con alguna charla más que interesante. Así que te invito a que te quedes aquí para seguir viendo más contenidos dentro de este foro. Continuamos en este foro de la industria fotovoltaica española que estamos haciendo aquí en Infoenergética, y en esta ocasión vamos a tener una charla sumamente interesante con tres de las empresas probablemente más importantes de la industria fotovoltaica española y que además están siempre muy presentes en Infoenergética. Me refiero a Soltec, a Praxia y a Emtec. Voy a pasar a saludar uno por uno. En primer lugar, simplemente por cómo os veo en pantalla, nos acompaña Sergio López, director de Soltec Industrial. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos acompaña también Pablo Cuesta, CEO de Praxia Energy. Pablo, bienvenido como siempre. Andrés, muchísimas gracias y hola a todos. Gracias, Pablo. Y también nos acompaña Miguel Cabrero, director comercial de Emtec Group. Miguel, bienvenido como siempre también. Muchas gracias, buenos días y nada, encantado de estar con todos vosotros. Muchas gracias. Igualmente, bueno, como comentaba al principio, protagonistas un poco de esa industria fotovoltaica española que tanto nos enorgullece a todos los que estamos en el sector energético. Me gustaría, antes de entrar en materia, sobre todo a nivel de desafíos, de experiencias, contarnos vosotros mismos cómo veis ese papel de la industria fotovoltaica española comparada con otras que generalmente siempre pensamos, bueno, son muy potentes, como la asiática porque producen muchos productos, etcétera. Sergio, si te parece, comenzamos contigo. ¿Qué visión tienes de nuestra industria? Bueno, la industria fotovoltaica española es puntera a nivel global, digamos, ¿no? Soltec es una empresa muy internacionalizada, ¿no? Y puedes ver en cualquier país donde trabajamos que hay empresas españolas participando en multitud de proyectos, o hay profesionales españoles en empresas que, aunque no sean españolas, pues también son del sector, ¿no? Entonces, para mí es un país que aporta muchísimo al sector renovable a nivel mundial, ¿no? A nivel de fabricantes, por ejemplo, como puede ser Soltec en este caso, ¿no? Pues no hay nada que ver las listas de los top fabricantes, ¿no? De algunos de los componentes más importantes de una planta fotovoltaica, como pueden ser los seguidores solares, estructura o inversores, ¿no? Entonces, pues bueno, está claro, ¿no?, que la aportación de España es muy importante, ¿no? Claro. Bueno, Soltec, si no recuerdo mal, creo que las últimas veces que lo habéis publicado es top 1 en Latinoamérica y a nivel mundial dentro del top 5 año tras año. Otro tipo de estructura que no es el seguidor solar es la estructura fija, y de ella siempre nos habla Pablo Cuesta. Y Pablo, me gustaría también conocer cuál es tu opinión o tu visión de cómo está la industria fotovoltaica en España. Muchísimas gracias, Andrés. Estructuras fijas y marquesinas, ¿no? Que es un potencial gigantesco que tenemos por delante, un nuevo desafío con la movilidad eléctrica, ¿no? Yo creo que la industria fotovoltaica española es una historia de éxito y yo siempre digo que es un círculo virtuoso, que junto a grandísimos fabricantes de componentes, la prueba es este panel, ¿no? Con Sergio y con Miguel, está también, ¿no?, cómo la fotovoltaica está permitiendo que la competitividad de la industria mejore, generando energía limpia y barata, para que mejore todavía más la competitividad y siga retroalimentando, ¿no?, ese círculo virtuoso de desarrollo internacional. Claro, gracias, Pablo. Totalmente de acuerdo. Y Miguel, la tuya, ¿cuál es tu visión de la industria española? Sí, bueno, como dicen mis compañeros, Sergio y Pablo, nosotros desde el punto de vista, ¿no?, muchas veces más desde el integrador, ¿no?, o fabricante de cajas de strings, que al final lo que hacemos es integrar, ¿no?, diferentes productos de otros fabricantes. Nosotros cuando vamos al mercado internacional, ¿no?, dentro de la fotovoltaica, pues así como los fabricantes, ¿no?, de seguidores o de estructura o incluso de inversores, que a nivel nacional somos completamente referentes, ¿no?, a nivel mundial. Notamos, ¿no?, que también desde un punto de vista internacional al fabricante español se nos ve como un referente, y la verdad bueno, que abre puertas sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Para llegar a ser referente, imagino que parte del camino ha sido empezar en mercados fuera, porque la fotovoltaica ahora en España está muy bien, pero hace unos años no éramos un país puntero en esta tecnología.
y las empresas que ya lleváis años en la industria, imagino que los principios fue salir de España para buscar experiencia en otros mercados y después regresar y aportarla aquí en España. ¿Ha sido así en el caso de Soltec, Sergio? Así ha sido. Nosotros empezamos en el 2004, era una empresa muy pequeñita, ¿no? Entonces, pues con todo el boom que hubo fotovoltaico aquí hasta 2007 o así, pues obviamente la empresa creció. Y cuando eso terminó, pues empezamos a salir a otros países, principalmente a Italia, ¿no? Lo que pasa es que Italia pues, fue un país que duró, la verdad es que allí la fotovoltaica pues duró muy poco, ¿no? Fue 2009, 2010 y tal. Y posteriormente, pues bueno, pasamos una especie de travesía por el desierto aquí en España porque había poco que hacer, ¿no? Ya. Quedaba muy poco, cada vez más complicado a nivel regulatorio y hasta que, bueno, pues salimos a Latinoamérica, ¿no? Empezamos en Chile. Y una vez ya salidos a Chile, pues eso ya ha sido un no parar, ¿no? Estamos en Chile, luego Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, en fin. La verdad es que Australia, la verdad es que nos ha venido muy bien, ¿no? Para coger ese expertise, ¿no? Y ese conocimiento sobre el producto y mejorar el producto día a día, ¿no? Luego, claro, luego ya hemos vuelto a España y aquí, pues claro, estamos aplicando todo lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, ¿no? Todo el conocimiento que hemos ido captando, ¿no? Y bueno, y a fecha de hoy, la verdad es que España es un mercado súper importante para nosotros porque obviamente somos españoles, estamos aquí, ¿no? Pero no es el más importante para Soltec. O sea, que todo ese conocimiento y esa experiencia de años, pues sigue vigente hoy en día, ¿no? Y seguimos pues trabajando en el extranjero y gastando proyectos y gastando expertise. Claro. Muy interesante, Sergio, la experiencia de Soltec, cómo tuvisteis que salir para luego poder regresar y poder tener pues, un papel, ¿no? En un mercado que no estaba en auge como era el español. Pablo, en vuestro caso, que sé que estáis en 41 países. No sé si también ha sido un poco así. Al principio salir para después poder estar también en España. Sí, hombre, nosotros dentro de un tamaño mediano, ¿no? Nosotros estamos entre los 250 300 megas al año, cual, hombre, no tenemos el tamaño por ejemplo, de Soltec, pero sí tenemos una vocación exportadora desde el minuto uno, ¿no? Y un poco como decía Sergio, en cuanto a los tipos de mercado, es verdad que nosotros nos fuimos a Italia en el año 2009, tuvimos filial, de hecho, propia durante 10 años, luego vimos que no tenía demasiado sentido, que no era necesario, sí mantenemos la oficina, bueno, de hecho tú conoces a Andrés, a nuestro responsable, a Giuseppe, y de ahí, cuando, bueno, pues la oportunidad nos surgió, ¿no? Con nuestros clientes, les acompañamos a Reino Unido, que para nosotros ha sido históricamente el mercado más importante y sigue siéndolo. Y a partir de ahí, como dice Sergio, Latinoamérica, se abrieron ya muchos mercados porque la fotovoltaica ya era una tecnología, yo creo, tremendamente competitiva. Y entonces, pues ya no te tenías que centrar solamente en un mercado, sino en muchos, ¿no? Y esa es un poco la filosofía que hemos seguido, ¿no? De tratar de crecer en números de mercados en los que estamos presentes, ¿no? Pero es verdad que en el momento, sobre todo con la moratoria renovable que hubo en España, la internacionalización era, oye, Claro. exportar o morir. Escucho a mis compañeros y la verdad es que digo, dentro de por supuesto, de las diferencias, ¿no? Entre una empresa y otra, nosotros empezamos en el anterior boom, ¿no? Que comentaba Sergio de la fotovoltaica en España hasta el año 2008, pues estuvimos colaborando en muchos proyectos y de la mano de nuestros clientes, pues también pasamos a Italia, ¿no? Como una situación, ¿no? Vidas paralelas, ¿no? En este sentido, colaboramos en algún proyecto que fue muy relevante en aquella época, como fue el de Rovigo, eran más de 70 megas, que en la época pues, era un parque muy relevante, muy significativo. Y después sí que es verdad que durante esos años que en España había poco que hacer, pues a nivel de volumen tuvimos bastante menos. Después, como ellos, ¿no? Pues estuvimos pues de la mano de nuestros clientes un proceso de internacionalización pues bastante fuerte, colaborando en muchos proyectos pues en Chile, en México, ¿no? Hasta que también ha parado un poco. En Latinoamérica en general tuvimos muchísimo volumen. Y luego, pues, donde nuestros clientes nos han llevado, ¿no? En los mercados fuertes, siendo ahora mismo, pues, Brasil, que no sé si Sergio o Pablo lo ha comentado, Australia, también estamos haciendo muchísimos proyectos ahora. Y bueno, creo que Sergio se encuentra en Colombia ahora, ¿no? Pues también estamos haciendo proyectos ahí con la necesidad
de la certificación RETIE, pero bueno, ya estamos haciendo ya nuestros primeros proyectos ahí. Bueno, que Sergio esté ahí es un ejemplo, ¿no? De Claro, que por eso decía. sois expertos exportadores. Pablo, te quedaste colgado mientras explicabas la parte de Italia y ahí te quedaste y no sé si querías añadir algún puntito más. No, simplemente yo creo que no, la experiencia de Italia fue muy importante, ¿no? Para todos los que arrancamos. Muy probablemente la exportación. Los fotovoltaicos españoles, en gran medida, arrancamos en Italia. Nosotros tuvimos muchísima suerte con el equipo y con el mercado y con la introducción internacional y esa lección, pues eso, nos sirvió para Reino Unido y todos los mercados que han venido después. Y Italia seguramente en los próximos años vuelva a ser también un mercado súper atractivo. Creo que lo decís todos los que estáis en la industria fotovoltaica, o sea que habrá que tenerle mucho ojo. Me gustaría ahora hablar de probablemente, yo diría que es lo más importante. Al final estamos hablando de productos que sean competitivos. Es verdad que cada producto en la industria fotovoltaica es diferente, o sea, no siempre hablamos de módulos fotovoltaicos, donde ahí sí que si comparamos con un mercado asiático es muy difícil ser competitivo. Si hablamos de estructuras o hablamos de cuadros eléctricos es diferente, pero me gustaría saber cuáles han sido vuestras claves para ser competitivos a nivel mundial, porque estáis en prácticamente todos los mercados. Invertimos ahora el orden, si os parece. El último ha sido Miguel. Pues Miguel, me quedo ahora contigo y te doy el primer turno, si te parece. Fenomenal. Por nuestra parte, al final yo creo que lo que nos diferencia, ¿no?, de los grandes fabricantes asiáticos, ¿no?, que es un poco el miedo que siempre tenemos, es al final la capacidad de adaptarnos a lo que quiere el cliente en cada proyecto. Al final, pese a que en los grandes parques hay pues miles, ¿no? Ahora hablábamos de parques en Australia o en Brasil, que son parques en los que nosotros pues tenemos que fabricar muchas veces más de 2.000 cuadros iguales, ¿no? 2.000 o 3.000 cuadros iguales, y eso hace, ¿no?, que te dé cierto respeto, ¿no?, cierto miedo que se puedan, que nos pueda ser una competencia agresiva a los mercados asiáticos. No acaba de ocurrir porque ningún parque al final es igual, o al menos desde nuestro punto de vista de la fábrica de cajas de string, ningún parque es igual que el anterior. Entonces hace que el adaptarse al cliente, ser muy flexibles en lo que el cliente quiere, conocer muy bien las particularidades de cada mercado, las certificaciones que comentábamos antes, pues el RETIE en Colombia, las particularidades técnicas que requiere un mercado como el australiano, pues hace que esos competidores asiáticos que van a volúmenes todavía mucho mayores, a nosotros creo que de momento al menos no nos hacen tanto daño, ¿no? Perfecto, una de las claves sin duda, la que comenta Miguel. Sergio, en vuestro caso, ¿cuál ha sido la clave de la competitividad de Soltec? Bueno, pues un poco igual, ¿no? Es muy importante adaptarse al cliente, ¿no? El servicio al cliente, pues tiene que ser un valor diferencial, ¿no? Porque por lo que estábamos comentando, ¿no? Cada proyecto es distinto, cada cliente tiene sus peculiaridades, su forma de hacer las cosas, cada país es distinto también, ¿no? Entonces, pues hay que adaptarse a todo eso, ¿no? Por ejemplo, en Tracker, pues toda la regulación que hay en cada país sobre el viento, que es el factor clave, ¿no?, a la hora de diseñar o dimensionar un seguidor, ¿no? Pues eso es súper importante y hay que adaptarse a las peculiaridades de cada proyecto. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, algo que a Soltec le ha servido durante toda nuestra historia ha sido la innovación, ¿no? Para luchar también contra el gigante asiático, digamos, hay que innovar. Tenemos que innovar, ¿no? Innovar es muy importante porque mientras que nosotros innovemos, pues ellos irán también un paso atrás, ¿no? Nosotros innovaremos y ellos copiarán, pero no pasa nada porque nosotros seguiremos innovando, ¿no? Entonces, eso tiene que ser un leitmotiv, ¿no?, para toda la industria española, ¿no? La innovación, porque es lo que nos va a diferenciar del resto, ¿no? Ya tenemos dos claves de la competitividad, como comentaba antes Miguel, esa personalización del producto de cara al cliente final y la innovación, como decía Sergio, que además desde Soltec es algo que acuñáis mucho. No sé si, Pablo, tienes una tercera clave de la competitividad o sería acuñar esas dos y potenciarlas. Hombre, yo mencionaría, Andrés, en línea con lo anterior, ¿no? Está claro que tenemos que ser muy competitivos, que una base de la competitividad son, oye, el control de costes y desde luego la innovación. Y yo luego también destacaría, ¿no?, los mecanismos de apoyo a la exportación, ¿no? Que pues también, oye, pues nos apoyamos mucho con las posibilidades de ofrecer
export finance a los clientes, financiación producto, ¿no? Igual que, oye, hay unas entidades financieras muy sólidas, tanto privadas como públicas en España. Yo creo que esa es una herramienta en la que existen y que yo creo que tenemos que utilizar, y también, oye, tenemos que animar a la administración a que siga impulsando el apoyo a la exportación de la industria española fotovoltaica, ¿no? Que es una fuente, oye, de valor añadido, y que es verdad que a veces te sorprende cómo otros países europeos apoyan todavía más, ¿no?, esos mecanismos de apoyo a la exportación. Entonces, oye, vamos a hacer, ¿no?, desde estas jornadas pues un llamamiento a que nos apoyen un poquito más todavía, porque es que eso revierte, ¿no?, en riqueza para todo el país, ¿no? Claro, muy importante. Las tres empresas, mejor dicho, al final fabricáis un producto, producís un producto. ¿En alguna ocasión habéis evaluado o habéis determinado que es importante fabricar en aquel mercado en el que más presente estáis? ¿O no es tan importante porque al final se puede llegar a todos lados desde donde tú produces en España? Me quedo con Miguel, por ejemplo, de nuevo. Gracias, Andrés. Por nuestra parte, eso es un debate, ¿no?, que tenemos internamente muy a menudo, ¿no? Es verdad que, bueno, lo que está claro, lo que está comprobado, ¿no?, que las cajas de string, ¿no?, que es lo que habitualmente nosotros es el alcance dentro del proyecto fotovoltaico que normalmente exportamos, es un producto que viaja bien, ¿no? Que digamos que pese a los costes de transporte, solemos ser lo suficientemente competitivo y ofrecer una calidad que internacionalmente se acepta, ¿no? Y pese a los costes de transporte podemos tener éxito. Es verdad que hay muchos países, ¿no?, como comentábamos, Brasil, por ejemplo, que en determinados proyectos tienen una carga fiscal muy grande si no tiene determinado porcentaje de fabricación local, ¿no? Entonces eso hace que continuamente estemos pensando en si merece la pena o no fabricar localmente, ¿no? Hasta ahora lo hemos debatido muchas veces y hemos considerado posibles fábricas en determinados países o en algún país, pero de momento mantenemos con nuestras fábricas en España y de momento así nos va bien. Perfecto. Gracias, Miguel. La misma pregunta, Pablo, vosotros desde Praxia. Nosotros, Andrés, ni nos lo planteamos. Tenemos que trabajar en ser muy competitivos con nuestra propia fabricación en España, en Asturias, y creemos que lo estamos consiguiendo. Hombre, también dado nuestro tamaño, pues el proceso de control de calidad, de gestión de cadena de suministro, etcétera, pues tenemos que trabajar en mejorar todavía más nuestra competitividad, pero no queremos, digamos, y tampoco probablemente tengamos la capacidad. Además, vosotros, Pablo, bueno, siempre lo hemos hablado, no sé si es una ventaja importante comparado con otros fabricantes de estructura fija, que estáis muy cerca de puertos. De puertos. ¿No? Absolutamente, la logística nos ayuda muchísimo y es un factor, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Con la subida tan disparatada de los precios, ¿no?, de la logística, es un factor importante en costes y en plazos también, claro. Claro, perfecto. Y la misma pregunta, Sergio, vosotros desde Soltec, ¿cómo os lo habéis planteado? Bueno, yo voy a discrepar aquí con mis compañeros, creo que es la primera vez. Eso se trata, de debatir. Bueno, nosotros la verdad es que la producción la tenemos bastante diversificada, ¿no? Trabajamos mucho en Asia, India, China, por supuesto, Corea, España, o sea, Turquía. La verdad es que trabajamos en distintas localizaciones, ¿no? Aparte de Brasil, que se ha comentado, ¿no?, por el tema de contenido local, pues el tracker, al ser un componente principal, ¿no?, de una planta fotovoltaica, pues tiene que tener un contenido local brasileño bastante elevado, ¿no?, para poder optar a esa financiación en Brasil, ¿no?, para las plantas solares. Entonces, pues tenemos... realmente el tracker es una máquina, ¿no? Se compone de distintas piezas y muchas de ellas son commodities, ¿no? Entonces, ese tipo de perfil es el que compramos pues en los mercados donde sean más competitivos, ¿no? Como he comentado, China, India, Turquía, España también, depende de la proximidad, ¿no? Y realmente lo que son los componentes, el balance del tracker, ¿no?, digamos, las piezas de unión, las piezas que llevan un valor añadido, así como la electrónica del control del tracker, sí que lo hacemos en España, ¿no? Nosotros hacemos una especie de mix, ¿vale? Pero siempre buscando pues la solución más eficiente, ¿no? Voy a decir una cosa que mis
compañeros seguro que están de acuerdo, ¿no? Porque este sector es así. Es que, al menos en Tracker, y entiendo que en los otros también, la competencia es muy alta, ¿no? Por muy poco diferencial, pues puedes perder un proyecto fácilmente, ¿no? Ahí viene también ligado lo que decía, ¿no? Del servicio al cliente, ¿no? El servicio al cliente tiene que ser un factor diferencial, ¿no? Porque realmente lo que es el tracker, pues tiende un poco a ser un commodity también, ¿no? O los clientes quieren llevarlo a ser un commodity, ¿no? Y quitar ese diferencial, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el tema. Entonces, básicamente en función de, con todos los orígenes que tenemos, que son bastante abundantes, y todos los destinos, ¿no? Que son los proyectos donde tenemos que servir los componentes del tracker, pues hacemos una especie de matriz, ¿no? Donde vemos pues qué ubicación de fabricación y qué para cada destino es la más eficiente, pues en función del precio del acero, de la logística o incluso pues de aranceles y otro tipo de fiscalidad, ¿no? A la importación que tienen muchos países. Claro. Gracias, Sergio. Perfecto. Me gustaría terminar el panel con una ronda, igual como estamos haciendo, aterrizando un poco todo lo que hemos comentado a la actualidad. Sobre todo en España, ahora que ha habido una gran aprobación de declaraciones de impacto ambiental, se prevén muchos nuevos proyectos. Yo entiendo que las fábricas, los procesos de fabricación son los que son, y para yo tener la seguridad de decir, bueno, la transición energética va a seguir acelerándose. ¿Cómo estáis las empresas como vosotros tres preparándoos para este boom creciente de proyectos, y ya no solo en España, que sé que no es vuestro único mercado, sino en todos en los que estáis presentes? Me quedo contigo, Sergio, volvemos a invertir el turno si te parece. Muy bien, pues bueno, como he comentado, como tenemos la cadena de suministro muy diversificada, pues la verdad es que para lo que se avecina en España, entendemos que finales de este año, principio del que viene, o todo el que viene, ¿no? O incluso algún año más, pues yo creo que partimos de una posición bastante favorable, ¿no? Porque no solamente tenemos que depender de fabricantes locales y de nuestra fabricación aquí en España para atender a nuestros clientes españoles, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que quizás los plazos de ejecución y tal sean los adecuados, los plazos de ejecución, los de fabricación casen, ¿no? En ese sentido, pues estamos firmando acuerdos de capacidad con todos nuestros proveedores, tanto en España como fuera, ¿no? Para garantizar el suministro a nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos empezando, creo que con tiempo, a prepararnos, ¿no? Porque parece que la lucha va a ser enconada, ¿no? Seguro, seguro que sí. Imagino que los demás estáis igual, ¿no, Pablo? Sí, sí, oye, y bendita situación, ¿no? Maravillosa situación. Yo creo que la palabra es planificación, como ha dicho Sergio, de la cadena de suministro y de los clientes. Es decir, ¿verdad? Que a todos nos pasa que tenemos muchos clientes acostumbrados oye, pues venga, te hago el pedido y en 4 semanas estás aquí ya, pues, entregándome las incas. En el caso nuestro, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues oye, por supuesto que es en ese primer proyecto vas a estar a las 4 semanas entregando las incas, pero oye, vamos a ver, ¿no? La visibilidad de aquí a un año y medio, 2 años, que es los momentos probablemente que sean críticos en España, pues intentar planificar, en definitiva, ¿no? Y yo creo que es una situación muy bonita, pero bueno, donde efectivamente la capacidad de fabricación y el producto, aunque es una commodity, pues yo creo que vamos a poder ponerlo un pelín en valor. Claro, seguro que sí. ¿Y vosotros, Miguel? Bueno, completamente de acuerdo con mis compañeros, ¿eh? Al final, para nosotros, el año pasado ya fue un reto, ¿no? Alcanzar pues, las cantidades que estuvimos fabricando, pero sin duda este año es el de la planificación, como ha dicho Pablo. El cliente, o sea, más allá de los acuerdos, como decía Sergio, que ya hemos o que tenemos con proveedores, con alternativas en la mayoría o en todos los suministros críticos. Creo que la planificación de la producción, digamos, desde un punto de vista interno y la planificación también del cliente, ahora los clientes están aceptando cada vez, ¿no? Tienen el cuerpo hecho a aceptar unos plazos más grandes o más largos, ¿no? Porque al final el mercado es el que es, Claro. el volumen que no solo en España, como decía, sino a nivel internacional es el que es, y o tenemos todos un poquito más de planificación o vamos a estar sufriendo los plazos de suministro, los plazos de producción, todos, ¿no? O sea que creo que tener una buena planificación
desde todos los puntos de vista va a ser clave, ¿no? Claro. Y ahí también entra en valor mucho la experiencia que tenéis de tantos años, porque cuando no es un mercado es otro. O sea, ahora os he puesto de ejemplo España, pero pasó con Chile hace unos años, puede que pase con Italia ahora dentro de unos pocos, o sea que la planificación pues forma parte de esa clave que por la experiencia que tienen las empresas españolas de la industria fotovoltaica como vosotros pues queda muy claro. Pues con esto vamos a dar por cerrado el panel. Sergio de Soltec, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación. Muchas gracias a vosotros, muy amable. Gracias, Sergio. Gracias también, Pablo, como siempre. Ha sido un placer, ¿eh? Gracias a todos los ponentes. Gracias a ti, Pablo. Y Miguel, también un placer tenerte en este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un placer. Espero que os haya parecido interesante esta charla. Continuamos aquí en este foro de Infoenergética sobre la industria fotovoltaica española y a continuación vamos a continuar con una serie de entrevistas, entre ellos algunas de las personas que tenemos aquí en esta charla y también a otras empresas de la industria fotovoltaica española.